Hola, cordial saludo. Bienvenidos a todos y a todas a este módulo 3 del curso de convivencia laboral, el cual hemos denominado para tener en cuenta. En este módulo encontraremos algunas herramientas con las cuales nosotros como trabajadores podemos apoyar a una buena convivencia laboral y a la mitigación del acoso sexual laboral, así como también la organización, la entidad puede tener algunas herramientas, algunos elementos para tener en cuenta para que todos sus procesos vayan articulados. Recordemos que el tema de la convivencia laboral y el acoso sexual laboral no es un tema solamente de la entidad, no es algo que solamente concierne a la entidad, sino que también corresponde a unas responsabilidades y a unas acciones que hacemos nosotros como ciudadanos y como trabajadores que hacemos parte integral de la entidad. Entonces, bienvenidos. Vamos a darle desarrollo a este tema. Espero que sea de gusto de ustedes y un gran aporte de valor para los diferentes procesos, tanto de ustedes como individuos, como personas, como para la entidad en general. Continuamos nombrando cuatro elementos que a mí personalmente me parecen fundamentales al momento de pensar en nuevas formas o de qué podemos hacer tanto desde la organización como de nosotros como personas, como trabajadores, como colaboradores, para incentivar el tema de la convivencia laboral. Inicialmente vamos a hacer la lectura general de ellas para después entrar a desarrollarlas. En primer momento encontramos el cumplimiento legal. Como segunda medida, análisis, seguimiento a la cultura organizacional, capacitación en temas relacionados y articulación entre sistemas de gestión. A continuación, como lo dije hace un momento, vamos a entrar a describir cada una de ellas con algunos ejemplos y para darle desarrollo al tema. Cuando hablamos de cumplimiento legal, muy probablemente se nos viene a la cabeza inmediato que es obligatorio. Son elementos de obligatorio cumplimiento en ese marco normativo que hemos hablado en el capítulo primero. Ese marco normativo está compuesto de leyes, decretos, circulares y demás elementos que nos da la legislación colombiana y que nos dice qué debemos de hacer, qué podemos y qué no podemos hacer. En ese orden de ideas, más allá de la obligatoriedad, podemos tomar el cumplimiento legal como esa ruta de acción, esa bitácora que nos está diciendo hacia dónde vamos, cómo podemos ir, hacia dónde debemos ir como nación. A la final, el cumplimiento legal o la legalidad o el marco legal nos dice es eso. Dentro del Estado colombiano podemos ir hasta allá y debemos direccionarnos hacia allá, que son como unos objetivos de nación, si lo queremos ver así. Dentro de esa obligatoriedad y dentro de esa ruta de acción está el tema de proteger. Si vemos las normativas o ese marco normativo, mejor, siempre tienden o pretenden proteger al trabajador y a la entidad, en este caso, u organización. Cuando hablamos de protección integral de estos dos factores, trabajador y entidad, básicamente nos estamos refiriendo al marco de acción que es directamente proporcional. Es decir, si yo protejo a la entidad, si la normativa protege a la entidad, inmediatamente eso se traspola a que estoy protegiendo al trabajador. Si yo protejo al trabajador, inmediatamente estoy protegiendo a la entidad. Por eso se habla de algo directamente proporcional y bipartito en algunos casos, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento legal, lo que nos lleva en este caso de la convivencia laboral y del acoso sexual laboral, es cómo protejo yo a la persona y la entidad a la final, qué elementos, qué herramientas tiene para generar esa protección a su trabajador, que entre otras cosas para la entidad, eso le mitiga la posibilidad de presentar alguna situación de temas legales y evita algunos riesgos o le da herramientas también para poder actuar en caso de que esa convivencia laboral, en que esa dignidad del trabajador, del ciudadano, se vean afectados por algún momento, por alguna circunstancia. Cuando hablamos de análisis y seguimiento a la cultura organizacional, hacemos referencia a esa identificación de elementos claves
que se generalizan o que se caracterizan dentro de las relaciones sociales que se dan en el ámbito laboral. Partimos del hecho que esta cultura organizacional ya la conocemos. Si bien no la hemos denominado como cultura organizacional, sí dentro de las diferentes herramientas, dentro de los diferentes sistemas de gestión, tenemos caracterizados a nuestros equipos de trabajo. Yo como persona, yo como trabajador, conozco a mi compañero, conozco quién es mi subalterno o conozco quién es el líder de mi proceso. En ese orden de ideas, después de tener ese conocimiento, analizarlo y hacerle seguimiento, como resultado podemos tener la evidencia de esos comportamientos o acciones comunes dentro de esa relación de trabajo a la cual estamos haciendo referencia. Cuando tenemos esas evidencias, cuando tenemos categorizados, cuando tenemos evidenciados esos elementos, podemos separarlo en dos grandes conjuntos. En primer momento, todos los factores de riesgo, todas esas actividades, todas esas relaciones, todo lo que al parecer me puede generar algún daño en algún momento. Es decir, mis compañeros de trabajo o los trabajadores de tal área están utilizando, se están irrespetando. Eso a la final, en el tiempo, me genera un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien puede responder mal a un insulto de esos, así sea por broma, y eso me va a generar un tema de convivencia. Asimismo, yo evidencio, insisto, como compañero de trabajo o como subalterno o como un líder de proceso, que hay dos personas que se están tratando de una forma más allá de lo cordial, ¿sí? Eso inmediatamente para mí se puede convertir en un factor de riesgo en la medida en que yo no sé cuál de las dos personas en algún momento de la relación malinterprete la cogida de mano, la cogida de brazo, la cogida del cabello y eso se me exponga inmediatamente como un acoso sexual laboral. Recordemos que la norma nos dice exactamente para la legislación colombiana qué significa ello. Por el otro lado, tenemos unos factores protectores o podemos evidenciar unos factores protectores que son todo lo contrario. Es decir, yo tengo un equipo focal o tengo un equipo de trabajo donde las relaciones sociales se ve que son respetuosas, donde cada uno sabe qué tiene que hacer y respeta los tiempos del otro, respeta los procesos. Eso lo que va a hacer es que el riesgo se disminuya rotundamente y que a la final no vayan a haber conflictos por temas laborales. Como lo manejamos en el capítulo anterior, en el capítulo 2, toda relación social va a generar un conflicto. Pero si a toda esa relación social, si todos esos conflictos yo les sumo temas laborales de que no hiciste tu trabajo, llegaste tarde, me hablas mal, me hablas golpeado, entre otros elementos que podemos encontrar allí, entonces inmediatamente eso se me puede volver un factor de riesgo. Pero si por el contrario tenemos claridad sobre cuáles son mis relaciones, cómo debo comportarme dentro de la organización, cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes, entonces de una u otra forma estos factores protectores van a aumentar. En algunas teorías se plantea que que esto es inversamente proporcional. Cuando los factores de riesgo aumentan, los factores protectores disminuyen. Cuando los factores protectores aumentan, los factores de riesgo disminuyen. Lo bonito de todo esto es que bajo esta metodología, directa o indirectamente, le estamos dando cumplimiento a la dimensión de talento humano del modelo integrado de planeación y gestión, que como entidad pública debemos acatarlo y debemos cumplirlo. Cuando hablamos de capacitación en temas relacionados, estamos haciendo referencia a temas que tienen que ver con la convivencia laboral. La convivencia laboral, como lo hemos visto a lo largo del curso, está compuesta por varias
por varios factores. Aquí vamos a hablar de dos, pero a mí me parece que son los más importantes, ¿cierto? Y tiene que ver con todo el tema de acoso laboral y tiene que ver con el tema de acoso sexual laboral, ¿cierto? Si uno mira, son los dos elementos donde la ley más hace énfasis, donde está denominado de esa forma como acoso sexual laboral y acoso laboral, y las herramientas que nos dan para mitigar ese tipo de situaciones dentro de las organizaciones y las herramientas que me dan a mí como persona que puedo sentir que estoy siendo vulnerado en mis derechos o que mi dignidad está siendo vulnerada o que estoy siendo víctima de un acoso sexual laboral, las herramientas que tengo yo para protegerme y para darle gestión a esos elementos. Eso es algo que hemos visto o lo vimos en el capítulo primero con todo el tema normativo. Pero entonces, cuando hablamos de capacitación, hablamos básicamente de dos elementos. El qué debo hacer, es decir, el marco normativo, lo que obligatoriamente, es un tema de obligatoriedad, tengo que hacer según la normativa colombiana, según el Estado colombiano, y el marco estratégico que se puede decir es el cómo lo voy a hacer, cómo voy a lograr los objetivos, cómo voy a lograr mi razón de ser, en este caso de la entidad, cómo voy a lograr estratégicamente que el IDU sea el IDU y corresponda a los elementos estratégicos, a los elementos de objetivos de la entidad. Cuando miramos estas dos posibilidades de capacitación, podemos evidenciar que hay unos factores en común, lineamientos de convivencia. Entonces, desde el marco normativo, yo puedo hablar de la Constitución de 1991, donde me dice que toda persona tiene derecho a su dignidad, que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, entre otros elementos. Y estratégicamente yo puedo decir, si yo planteo unos lineamientos de convivencia que estén ligados a este marco normativo, pues estoy cumpliendo, estoy capacitando y estoy dando la información a la gente que trabaja en la entidad de cómo se deben hacer las cosas, cuáles son ese tipo de relaciones, esos lineamientos de convivencia que debemos tener en el ámbito laboral. Otro elemento que podemos ver son los derechos y deberes integralmente, mirándolos integralmente. El marco normativo me dice el trabajador, la persona tiene derecho al trabajo en unas condiciones así, 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 y está obligado o tiene el deber de. Lo vimos en el capítulo primero. En el marco estratégico es importante también que las personas sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes a la luz de la normativa. Como tercer elemento, factores que influyen en la convivencia laboral. Acoso laboral y acoso sexual laboral. Son temas que a veces nos cuesta un poco manejar porque son temas muy delicados, sobre todo si en algún momento han habido casos eh, de alguno de estas dos situaciones. Sin embargo, yo considero que la capacitación, más allá de dar una serie de informaciones a las personas, tiene que darle información, pero que me genere reflexión. Es decir, la capacitación puede ser un elemento muy, muy valioso para comunicar, no solo para capacitar, sino para comunicar. Puede que por mi cultura, puede que por cómo yo vea el mundo, como yo sienta el mundo, eh, a la luz de la normativa, cualquier acción que yo haga no es acoso laboral. Puede que a la luz de la normativa, por mi cultura, por cómo me criaron, por cosas muy individuales, una acción que yo haga no sea un acoso sexual laboral, ¿sí? Pero lo importante aquí es que nosotros primero tenemos la responsabilidad de conocer cuál es ese marco estratégico y cuál es ese marco normativo como trabajadores. Y la entidad, por su lado, tiene la obligación de darme la información, de socializarme, de capacitarme sobre estas dos. Entonces, como vemos, volvemos al tema
de que es una relación bipartita. Yo como trabajador tengo unas responsabilidades. Cuando yo entro a trabajar en una entidad o en una empresa, tengo la responsabilidad de conocer la empresa, de conocer cuál es mi rol, de conocer cuáles son las dinámicas que se generan allí, no precisamente o no solamente para acoplarme a ellas, sino para mirar en un sistema de gestión cómo los puedo mejorar. ¿Sí? Cuando yo entro a esa cultura organizacional, cuando yo entro a esa empresa, cuando yo entro a esa entidad, o ella me absorbe o yo cojo elementos de ahí y propongo cosas nuevas. ¿Sí? Eso viene desde lo estratégico, pero las empresas tienen algunos elementos, algunas formas en las cuales el trabajador puede discutir, puede socializar esas posibilidades de mejora. A la final estamos bajo una lógica de la mejora continua, ¿cierto? La implicación de estos casos, volviendo al tema, la implicación de estos casos. Entonces, aquí lo que tratamos de decir es necesario capacitar sobre qué es el acoso laboral, sobre qué es el acoso sexual laboral. Cuando ya hemos socializado e interiorizado, cuando yo ya tengo la información de qué es el uno y qué es el otro, de cómo se compone el uno y cómo se compone el otro, vamos a un caso de que la normativa lo dice, ¿cierto? De las personas que se vean implicadas en uno de estos casos, va a pasar esto. La normativa dice que se castiga así y las personas que son víctimas se van a proteger así y pues darle desarrollo a toda la norma. Métodos de protección y actuación. ¿Sí? Tiene que ver con lo que venía hablando hace un ratico. Entonces, es tanto la víctima como el victimario tienen unos elementos ahí, ¿sí? Que hay que reconocer y que hay que socializar. Sobre todo, los métodos de protección o actuación que debe tener la persona y los métodos o las herramientas que tiene la entidad para proteger también a esa persona, ¿cierto? Entonces, si yo soy, y eso lo hemos visto, si yo soy víctima de un acoso laboral, yo pongo la queja, ¿cierto? Y ahí se activan unos protocolos en la entidad, ¿sí? Y entra el comité de convivencia laboral a hacer lo suyo y a tratar de gestionar, a mirar, de conciliar y acabar con este acoso laboral. Pero si yo estoy haciendo es una denuncia de acoso sexual laboral, recordemos que eso está dentro de la normativa que vimos en el numeral uno. Lo que hace el comité de convivencia laboral es acompañarme, pero a la final ellos no pueden conciliar sobre un acoso sexual. ¿Por qué? Porque la legislación colombiana, la Constitución del 91 y otros elementos legales que hay acorde al tema, dice, esto no se puede conciliar, ¿sí? Entonces entran otras entidades a hacer su labor, que a la final es eso, uno lo puede analizar y las entidades funcionan integralmente, cada una se encarga de algo específico. En temas de convivencia laboral, pues digamos que cada empresa lo gestiona como considera mejor gestionarlo a la luz de lo que dice un marco normativo. Como cuarta y última medida para tener en cuenta esas buenas prácticas que podemos tener para tener una buena convivencia laboral es la articulación entre los sistemas de gestión. Aquí no voy a hacer una reflexión muy amplia, me voy a permitir leer un apartado de un documento que ustedes conocen muy bien y si no lo conocen dentro de los anexos a este curso, lo vamos a dejar para que sea de consulta. Además, pues tenemos la cita de a dónde fue sacado. Es básicamente el manual de mi PG de la entidad, del IDU, y procedo a leer. El eje central del sistema integrado es la gente, quienes a través de sus valores, principios y acciones diarias
gestión ética, dan vida al sistema integrado y generan mejoramientos enraizados en la cultura organizacional del instituto. Creo que es un apartado que centra muy bien lo que hemos venido conversando a lo largo del curso, que centra muy bien en reconocer que es la gente el valor principal de toda organización, sin importar si es pública o privada, y que es bajo los valores, principios y acciones que aquí se denomina como gestión ética, que se genera una cultura organizacional. Entonces, lo que hemos venido conversando en el transcurso del curso no es algo aislado. De una u otra forma, el curso viene articulado con esto que desde el modelo integrado de planeación y gestión la entidad se ha planteado y los objetivos que tiene en el marco de este modelo, ¿cierto? Con esto damos finalización a este ítem de este módulo 3. Espero que haya sido de su gusto, espero que hayan podido sacar algunos elementos que sirvan para la convivencia laboral. Termino diciendo, la convivencia laboral no es un tema solamente del otro. Es decir, no es solamente de la entidad la que tiene que gestionar todo, tampoco es un tema de es mi compañero el que tiene que gestionar y mirar a ver cómo soluciona sus temas, porque él es el que me mira mal, el que me trata mal, yo siento que estoy siendo vulnerado, y tampoco es solamente de que yo tenga que soportar lo que está pasando alrededor mío. Son tres formas, tres elementos, tres factores que tenemos que estar muy articulados a la luz de la ley, a la luz de lo que soy como persona y a la luz de lo que somos como sociedad y de lo que queremos como sociedad. Con esa reflexión termino. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.